Iniciar una nueva unidad. Eso que vamos a empezar a ver ya no se va a evaluar el examen del domingo, ¿verdad? En la clase del viernes, una de las horas la podemos dedicar a solventar algunas dudas que ustedes tengan. Pero bueno, eso va a ser el viernes. Ahora vamos a iniciar con la unidad 4, que es sobre la integral, y específicamente la integral indefinida. Bien, antes de comenzar, para que entendamos un poquito a qué se refiere, ¿verdad? Imagínense que yo quiero encontrar la función cuya derivada es la siguiente. Digamos, f' de x es igual a 3x cuadrado. Entonces, de esto yo quiero encontrar la función que tiene como derivada a 3x cuadrado. ¿Qué función podría ser que tiene como derivada a 3x cuadrado? X al cubo. X al cubo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, x al cubo. Si nosotros derivamos x al cubo, la, bueno, la derivada es 3x cuadrado. Muy bien. ¿Será que esa es la única función, por decir algo, que tiene como derivada 3x cuadrado? Podría ser también x al cubo más 2, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de x al cubo más 2? Sigue siendo 3x cuadrado porque la constante es cero. Exactamente, ¿verdad? Así podemos poner, por ejemplo, f de x igual x al cubo menos 10, x al cubo menos 50, por decir algo. En general, podríamos escribir que sería x al cubo más una constante, donde esta constante es un número real, ¿verdad? Entiéndase eso. Entonces, la función que tiene como derivada a 3x cuadrado realmente no es solo una, sino es una familia de funciones. Por eso se le pone este más c aquí. Es como, digamos, una constante, ¿verdad? Entonces, a este proceso que estamos haciendo ahorita se le conoce como antiderivación o integral, ¿verdad? Integración. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que dada una derivada, nuestro objetivo va a ser encontrar la función que tiene como derivada a esa expresión, ¿verdad? Así como en este caso que pues yo les di esta derivada y el objetivo era encontrar la función cuya derivada es esta. Entonces, a eso se refiere bueno, en palabras simples, esa es la integración. Y bueno, aquí está justamente el ejemplo que yo les estaba planteando, ¿verdad? Suponer que se decide encontrar una función f cuya derivada es f de x igual 3x cuadrado. Por lo que se sabe de derivadas, es posible afirmar que la función x al cubo, ¿verdad? Esa es la función cuya derivada es 3x cuadrado, justamente porque la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Entonces, esta función es una antiderivada de f, porque aquí menciona que es solamente una antiderivada, ¿verdad? Por lo que yo les estaba explicando aquí, que realmente, ¿verdad? Esta sería solamente una antiderivada, porque aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, y al final son infinitas, por eso se le conoce como una familia de funciones y para especificarlo se le agrega esta c, que es una constante de integración, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces ya como una definición formal se dice que que una función f, perdón, es una antiderivada o primitiva, también se le llama de esta forma, de f en un intervalo i si la derivada de esa función es igual a f de x para todo x que pertenece a dicho intervalo. Esa ya es un poco la definición más formal. Pero vaya, en el ejemplo anterior que yo les puse también, ¿verdad? Una antiderivada de 3x cuadrado es x al cubo menos 5,
x al cubo más 97 y todas las que yo les puse también aquí. Todas esas son antiderivadas de 3x cuadrado. Entonces, en general, ¿verdad? Para cualquier constante c, la función dada por f de x igual x al cubo más c es una antiderivada de f. Es decir, cualquier función que tenga esta forma va a ser una antiderivada de esta otra función. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, en esta parte, cuando estemos integrando, nosotros, este tipo de integral se le llama integral definida. Ya vamos a ver cómo se simboliza. Pero esto de aquí es bien importante colocarlo al momento de integrar. Porque, observen, en este ejemplo, si nosotros hubiésemos dejado como su antiderivada x al cubo, eso hay un gran error, ¿verdad? Porque realmente no es la única antiderivada, sino que pueden ser todas estas que están aquí, inclusive más, ¿verdad? Entonces, para dejarlo de forma general, se le pone el c. Eso se le llama como constante de integración. Y cuando estemos integrando, siempre que encontremos una integral, hay que agregarlo luego de integrar para dar a entender que es toda la familia de funciones que tiene esta forma, ¿no? Bien, luego, ¿cómo es la notación de las antiderivadas o primitivas, que se refieren a lo mismo? Si f es una antiderivada si f mayúscula, ¿verdad? Es una antiderivada de f en un intervalo i, entonces g es una antiderivada de f en el intervalo i. Si y solo si g es de la siguiente forma. G de x es igual a f de x más c. O sea, la forma que estamos viendo, ¿verdad? Para todo x en el intervalo, donde c es una constante. Bien, ahora, esa es la definición, ¿verdad? Ya vamos a ver unos ejemplos para que se entienda. ¿Cuál es la notación de la integral? Si nosotros tenemos, ¿verdad? Que la derivada de y con respecto a x es igual a esta función y nosotros queremos despejar a y de esta ecuación, bueno, este diferencial pasa a multiplicar, ¿verdad? El diferencial de x y tenemos que el diferencial de y es igual a f de x por el diferencial de x. Entonces, como la operación, por decirlo de alguna forma, inversa a la derivada es la integración. Si nosotros aplicamos aquí una integral, entonces nos queda y, pero al aplicarla de este lado, también se aplica de este lado. Entonces, aquí lo dice, ¿verdad? La operación para determinar todas las soluciones de esta ecuación se denomina antiderivación o integral indefinida y se denota mediante este signo, el signo de la integral, que más o menos es así. Permítanme, está más o menos así. Más o menos, pero no me queda muy bien. Es este que está aquí. Entonces aquí nos quedaría que y es igual a la integral de f de x diferencial de x. Muy importante este diferencial. Siempre que se vaya a calcular una integral, siempre tiene que estar acompañado del diferencial de x. La variable indica, bueno, este x, ¿verdad? Indica la variable de integración. Es decir, en este caso es diferencial de x, significa que estamos integrando respecto a x. Si hay otra variable distinta de x, se toma como una constante. Muy importante esa notación. Y bueno, justamente aquí está la notación que les acababa de escribir ahí. Y igual la integral de f de x diferencial de x. Tiene como resultado a la función original, ¿verdad? Esta es como la derivada, esta es la función original, y siempre más la constante de integración. Este de aquí es la función que se está integrando. El diferencial de x indica la variable de integración, lo que yo les explicaba. Luego de calcular esta integral, se obtiene su antiderivada, ¿verdad? Que no es más que la función que tiene como derivada esta expresión. Y siempre hay que agregarle la constante de integración, por lo que les estaba explicando. Entonces la expresión, la integral o la antiderivada de f de x diferencial de x, bueno, justamente aquí está, ¿verdad? Se lee como antiderivada o primitiva de f con respecto a x.
de tal manera que el diferencial de x sirve para identificar a x como la variable de integración. Es decir, esto, lo que ya se lo repetí en varias ocasiones, nos va a ayudar a identificar respecto con qué variable se está integrando. El término integral definida es como sinónimo de antiderivada. Es decir, ¿verdad? Cuando estamos hablando de integrales, es la operación inversa de la derivación. A eso se refiere. Y muy importante esto, integral indefinida. Este tipo de integrales que vamos a empezar a ver se llaman de esta manera. Más adelante vamos a ver qué son las integrales definidas, que esas tienen, bueno, valores. La integral tiene valores, ¿verdad? Y la respuesta es un valor numérico cuando la integral es definida. Para este caso, como son indefinidas, pues la respuesta es otra función en x. Y bueno, aquí ya viene lo interesante, ¿no? Algunas reglas de integración. Así como en la derivada habían reglas para derivar, resulta que para la integral también hay reglas. Y aquí hay muchas más. Y hay métodos de integración también, ¿verdad? Pero veamos. La naturaleza de la inversa de la integración y la derivación puede verificarse sustituyendo la derivada de la función por f de x en la definición de integración indefinida para obtener, ¿verdad? Bueno, aquí lo que se refiere es que si nosotros sustituimos, ¿verdad? La integral de la derivada de f de x diferencial de x nos va a dar como resultado f de x más la constante. En resumidas cuentas, ¿verdad? Esto que está aquí lo que nos está diciendo es que la integración es la inversa o la operación inversa de la derivación y viceversa. La derivación es la inversa de la integración. Esto a veces se utiliza bastante ya en las aplicaciones, ¿verdad? Si de repente tenemos alguna función y que tiene alguna integral por ahí, ¿verdad? Alguna expresión que tiene alguna integral, si queremos quitar ese símbolo de integral, de repente toca derivar o viceversa, ¿no? Pero bien, lo que realmente importa ahorita es un poco de teoría, ¿verdad? Que, bueno, no es que no sea necesaria, pero ya al momento de un examen, lo que nosotros les evaluamos son ejercicios, ¿verdad? Entonces, vamos a las reglas básicas de integración que vamos a tener en cuenta. La primera regla es si tenemos nada más la integral del diferencial de x. Es decir, si no aparece ninguna expresión, ninguna variable, solamente el diferencial de x. ¿Cuál es la integral del diferencial de x? Entonces, la integral es x más la constante de integración. Esto tiene su explicación porque, como dijimos anteriormente, la inversa, la operación inversa de la derivación es la integración. Si aquí tenemos el diferencial de x, pero se le aplica la, bueno, la integral, solamente nos queda x más la constante. Entonces, cuando tengamos la integral solamente del diferencial de x, eso va a ser siempre x y le agregamos la constante de integración. De hecho, aquí en todas vamos a estar agregando la constante de integración. Luego, si tenemos la integral de una constante nada más por el diferencial de x. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta integral? Es la constante multiplicada por x, siempre más la constante de integración. Entonces, cuando tengamos una constante cualquiera, es decir, un número cualquiera, multiplicado por el diferencial de x, eso va a ser igual a esa misma constante por x y más la constante de integración. Luego, si tenemos una constante que multiplica a una función, entonces la integral de eso es la constante por la integral de la función. Es decir, podemos sacar esta constante fuera de la integral, parecido a la derivada, ¿verdad? Que si teníamos la derivada de una constante por una función, esa constante salía y teníamos la constante por la derivada de la función. Algo similar es aquí. Entonces, esta constante puede salir perfectamente de la integral. De igual forma, si tenemos la suma o resta de dos funciones, tenemos la integral de eso es como tener la integral de la primera función, diferencial de x, más o menos, ¿verdad? Depende de la operación, la integral de la segunda función siempre por el diferencial de x, ¿verdad? Observen que aquí se distribuye el diferencial de x.
al momento que estemos integrando, no vayamos a olvidar colocar el diferencial de x, ¿verdad? Porque si no lo colocan, ya está mal. Y bueno, estas son algunas reglas bastante sencillas. Aquí viene la primera que está más o menos interesante, que también es sencilla, ¿no? Pero la integral de una potencia. Por ejemplo, si tenemos la integral de x con exponente n, diferencial de x, ¿cuál es la regla? Es el x, pero ahora con el exponente aumentado en 1, sobre el mismo exponente aumentado en 1. ¿Se recuerdan que cuando teníamos la derivada de una potencia, por ejemplo, la derivada de x con exponente n, ¿cuál era la derivada? Escribíamos, bajábamos el exponente y luego x con exponente disminuido en 1. Aquí no, cuando tenemos la integral de x con exponente n, diferencial de x, escribimos la misma base, pero ahora el exponente va a aumentar en 1. Y esa expresión sobre el mismo exponente aumentado en 1. Y esto para todo n racional, ¿verdad? Se aplica la regla de la potencia. Racional quiere decir siempre y cuando el exponente sea un entero o una fracción. Si ya es un exponente irracional, ya no se puede aplicar. Bien, estas son algunas de las reglas, ¿verdad? Igual yo les voy a compartir este material, por si no lo han copiado, y también estoy grabando la clase, ¿verdad? Entonces, para entender estas reglas, vamos a hacer algunos ejercicios también sencillos, ¿verdad? Tanto para derivar como para integrar, la forma que, para que ustedes realmente aprendan, tiene que ser practicando, ¿verdad? Entonces, estas reglas se van a ir quedando en ustedes o las van a lograr comprender de mejor manera conforme ustedes vayan practicando. Entonces, veamos. Empecemos con, aquí tengo algunos ejercicios que nos piden calcular el valor de las siguientes integrales, ¿verdad? Dice aplicación de las reglas básicas de integración. De momento, vamos a ver solo estas reglas para que vayamos comprendiendo cuál es el procedimiento, ¿verdad? Luego vamos a ver las demás reglas. Pero bueno, empecemos con una sencilla. Por ejemplo, la integral de 3x. Veamos. ¿Cuál es la integral de 3x? Primero, la forma de trabajarlo es parecido a la derivada, ¿verdad? Voy a dejar esto aquí y luego voy a empezar a trabajar en columna hacia abajo. Entonces, ¿qué propiedad o qué regla puedo utilizar primero? La primera que podría utilizar es la de una constante por una función. Es decir, esta de aquí, ¿verdad? Si tengo a por una función, es como tener a por la integral de esa función. Es decir, la constante la puedo sacar. Me quedaría 3 por la integral de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Estoy aplicando esta regla. Luego, veamos, esta x tiene un exponente 1 que nosotros nunca se lo ponemos, ¿verdad? Entonces, la regla de la potencia para ir a integral es la siguiente, ¿verdad? Escribimos el 3 y la regla es esta. Si tenemos integral de x a la n, diferencial de x, su integral es x con exponente n más 1 entre n más 1. Entonces sería 3 por x con el exponente aumentado en 1, que sería 1 más 1. Entre eso mismo, es decir, entre el mismo exponente aumentado en 1. 1 más 1. Este 1 es el exponente que ya tiene la x. Y este 1 es el que se lo aumenta de la fórmula. Luego, al momento de integrar, nosotros tenemos que agregar la constante de integración. Si ven, aquí apliqué la regla de integración, entonces agrego la constante. Y esto sería, ¿verdad? Haciendo las operaciones, me quedaría 3 por x cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Y si lo quisiera acomodar, ¿verdad? Es 3 medios de x cuadrado más la constante de integración. Entonces, la integral de 3x diferencial de x es 3 medios de x cuadrado
más la constante de integración. Y bueno, ya en este punto sí me voy a detener, ¿verdad? Para preguntarles si se comprendió este primer ejemplo, si tienen alguna duda o alguna inquietud, la pueden hacer. Ven, no sé si se comprendió. Sí, Sí, ¿Seguros? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? todo está entendido, licenciado. Vale, muy bien. Ahora, solo esto, lo que yo voy a hacer ahorita usualmente no se hace, ¿verdad? Es solo para demostrarles con este ejemplo que en efecto esta es la integral de esta función. Esto de aquí en un ejercicio normal no se hace, solo lo estoy haciendo porque es el primer ejemplo. Aquí ya tenemos la integral. Voy a hacer yo como una comprobación de que no me he equivocado con esa integral. ¿Cómo puedo comprobar que esa es la integral? Simple. Como llegué, ¿verdad? Recuerden que esto de aquí en teoría es una derivada y esta es la función que tiene como derivada esta expresión. Entonces, llegué que su antiderivada o su primitiva es 3 medios de x cuadrado más c. Entonces, si yo derivo esta expresión, el resultado tiene que ser este de aquí. Veamos si eso es cierto. Entonces, tengo y igual 3 medios de x cuadrado más una constante. ¿Qué pasa si yo obtengo la derivada de y con respecto de x? Me queda 3 medios. Y ahora, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Más la derivada de c, 0. Bien, este 2 se me va y me queda que y' es igual 3 por x, 3x, ¿verdad? Y no le pongo el más 0. Entonces observen que la derivada de esta función en efecto sí es esto que está aquí, 3x. Por lo tanto, esto de aquí sí es la antiderivada o la integral de esta expresión. De ahí usualmente no se hace, ¿verdad? Solo si ustedes pues no están seguros pueden hacerlo, pero eso sí, tienen que derivar bien. Imagínense que sí esté bien la integral y se equivoquen al momento de derivar. Bien, no sé si esto último se comprende. Sí, Vaya, muy bien. Vaya, aquí hay varios ejercicios, ¿verdad? Vamos a ir aquí en orden. ¿Cuál será la integral de esta función? De 1 sobre x al cubo diferencial de x. Observen, estamos derivando respecto a x, ¿verdad? Antes de empezar, ¿será que podemos escribir esta expresión de alguna otra manera? Se puede escribir como x a la menos 3. Muy bien, ¿verdad? Podemos escribir esto, x con exponente menos 3, diferencial de x. Ahora ya podemos utilizar la misma regla que en el ejercicio anterior. Esta de aquí, la integral de una potencia. Entonces, aplicando esta regla tendríamos, permítanme, lo vamos a poner aquí. Y ya nos va a quedar como una fracción, ¿verdad? Es siempre la misma base, que en este caso es x, con exponente menos 3, pero aumentado en 1. Y esto dividido entre el mismo exponente aumentado en 1, que sería menos 3 más 1. Y al momento de integrar, colocamos la constante de integración. Y bueno, ¿cómo nos resulta esto? Arriba nos va a quedar x con exponente menos 3 más 1, menos 2. Y abajo también menos 2, más c. Pero para no dejar el exponente negativo, lo pasamos abajo, ¿verdad? Y nos va a quedar menos 1 sobre 2 x cuadrado más c. Este menos es de la fracción, ¿verdad? O sea, más entre menos nos da menos. Luego solo dejé el 2
Y para dejar la expresión con el exponente positivo, pasé el x con menos 2 hacia abajo y nos quedó x cuadrado. Entonces, la integral de 1 sobre x al cubo diferencial de x es esa expresión. Bien, ¿alguna pregunta con este otro ejemplo? No, Lick. Bien. Veamos cuál sigue. La raíz cuadrada de x. Va, en este díganme ustedes, ¿cómo lo resolveríamos? ¿De qué otra forma podemos escribir? En vez de raíz de x, podemos poner Sí, adelante, perdón. Ajá. x a un medio. Muy bien, ¿verdad? Lo que dice el compañero. Esa potencia, perdón, este radical, lo podemos escribir como una potencia, este radical, ¿verdad? Entonces tendríamos x con exponente en medio diferencial de x. Y aplicamos la misma regla, ¿verdad? Tendríamos x con exponente 1/2 más 1 entre 1/2 más 1. Y como integramos, agregamos la constante de integración. Ahora nos hace falta hacer esa operación, ¿verdad? ¿Cuánto es 1/2 más 1? Sería 3/2, ¿verdad? 3/2 y 3/2. Luego esta, bueno, más la constante de integración. Esto de aquí, si abajo tenemos x con exponente 3/2, este le podemos poner un 1 abajo, ¿verdad? Y sigue siendo esta expresión y aquí abajo nos quedaría 3/2. Le aplicamos esta regla que es extremo por extremo sobre medio por medio, ¿verdad? Es decir, arriba nos quedaría 2 por esta expresión. 2 por, y si lo pasamos otra vez como radical, sería la raíz cuadrada de x al cubo sobre, y aquí abajo 1 por 3 nos da 3, ¿verdad? Esto más la constante de integración. O si no, pueden dejar siempre esto como potencia, ¿verdad? No necesariamente como un radical. Pero entonces la integral de la raíz cuadrada de x diferencial de x es eso, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna pregunta con este otro ejemplo. No, Lick. Vaya, muy bien. Veamos, este de aquí. La integral de x más 2. Vaya, luego teníamos otra propiedad en la que si tenemos una suma o resta de funciones, podemos separarla, ¿verdad? Es decir, la integral de una suma o resta de funciones es igual a la integral de la primera, más o menos, ¿verdad? Dependiendo de la operación que se esté haciendo, la integral de la segunda. Podríamos aplicar aquí esta propiedad. Entonces, si la aplicamos, tendríamos la integral de x diferencial de x, ¿verdad? Muy, muy importante, este diferencial se distribuye cada una de las funciones. En este caso es más la integral de 2 diferencial de x, igual. ¿Cuál es la integral de x diferencial de x? Esta ya la habíamos calculado antes, ¿verdad? Ajá. La integral de x diferencial de x. Escribimos la misma base y al exponente le aumentamos en 1, ¿verdad? Si el exponente de la x es 1,
aumentado en 1 sería entonces 2. Sobre el mismo exponente aumentado en 1, ¿verdad? Que en este caso ya es 2. Más, ¿cuál es la integral de 2 diferencial de x? Aquí hay otra propiedad que cuando tenemos k, la integral de una constante, en este caso k, por el diferencial de x, eso es igual a la constante por x. En este caso, como la constante es 2, nos quedaría más 2x. Y como integramos, al final agregamos aquí la constante de integración. Y eso sería, ¿verdad? Eso sería la integral de esta expresión. X cuadrado sobre 2 más 2x más la constante. No sé si se logra comprender este otro ejemplo. Sí, licenciado. Sí, Nick. Vaya, muy bien, esto es si se decide separar, pero en la práctica realmente no se separa. ¿A qué me refiero? Si tengo, ¿verdad? La integral de x más 2 se hace de la siguiente manera. No voy a utilizar esta propiedad de separar. O sea, no es que no sirva, sino que en el momento de la práctica resulta mucho más rápido decir, ¿verdad? ¿Cuál es la integral de x? La integral de x es x cuadrado sobre 2. Más, ¿cuál es la integral de 2? Es 2 por x. ¿Y cómo integramos? Le ponemos la constante de integración. Es decir, puedo integrar sin necesidad de separar las integrales, sino que simplemente la voy integrando, ¿verdad? Integral de x, x cuadrado sobre 2, más integral de 2, 2 por x, más la constante de integración. No sé si se comprende esa parte. Sí, listo. Va, muy bien. Vamos a ver, aquí el siguiente creo que es bastante parecido, pero tiene más términos. Por ejemplo, este de aquí, la integral de 3x cuarta menos 5x cuadrado más x, diferencial de x. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Integrando, ¿verdad? Cada término para no estar separando. Entonces, ¿cuál es la integral de 3x cuarta? Entonces, tenemos esta constante, es la constante por la integral de x cuarta. ¿Cuál es la integral de x cuarta? Aplicando la regla de la potencia para la integral es x con exponente 4 más 1 entre 4 más 1. Menos, aquí hay un menos, 5 que es una constante, por la integral de x cuadrado, que sería x con exponente 2 más 1 entre el mismo 2 más 1. Aquí lo que hice fue omitir esa parte, ¿verdad? Porque ya lo habíamos hecho, de hecho fue el primer ejemplo que hicimos de integral. Bueno, parecido al primer ejemplo, ¿verdad? Este de aquí. Entonces omití esta parte, ¿verdad? Asumiendo que se había comprendido. Ahora aquí lo estoy poniendo para que todos, bueno, si alguien no ha comprendido bien, aquí le quede claro. Más, y bueno, la integral de x que es x 1 más 1 entre 1 más 1. Y como integramos, recuerden agregar la constante de integración, más c. Y luego lo que hace falta es simplificar, ¿verdad? 3 por x quinta sobre 5, menos 5 por x cubo sobre 3, más x cuadrado sobre 2, más la constante de integración. Si lo queremos reacomodar, ¿verdad? Esto lo pudimos haber hecho desde el inicio, pero como aquí vamos por pase, pues, nos va a quedar 3 quintos de x quinta menos 5 tercios de x cubo más, bueno, esto lo podemos dejar así, x cuadrado sobre 2 más c. Y ahí tenemos. Bien, ¿preguntas con este otro ejemplo? ¿Dudas? No, licenciado. ¿Seguros? Está claro, Todo claro, Nick. Va, muy bien.
Vaya, entonces en el siguiente quiero que ustedes me ayuden. Esto me quedó un poco chueco. Veamos, ¿cuál es el siguiente? Este de las raíces. Vaya, a diferencia, no sé si lo han notado, ¿verdad? Pero hasta el momento no hemos visto una integral o una fórmula para el producto o para la división como había en la derivación. Pues no la vamos a ver realmente. No hay una regla, digamos, cuando tenemos una función o dos funciones que se están multiplicando o se están dividiendo. No hay una regla como tal, sino que cuando eso sucede y son las funciones que se están multiplicando son o dividiendo, ¿verdad? Son de diferente tipo, hay un método de integración específico para eso. Pero de momento no, ¿verdad? O sea, ahorita son ejemplos bastante básicos. Veamos, con este quiero que ustedes me ayuden. Me piden integrar esa expresión. Así que quiero que ustedes me digan qué tengo que hacer, ¿verdad? Yo lo voy a ir escribiendo aquí. Vale, ¿qué sería lo primero que ustedes harían en este ejercicio? Ajá. Pasar la raíz de x a la 1/2. Vaya, se puede, ¿verdad? Es decir, nos quedaría siempre la integral de x más 1 sobre x con exponente 1/2. Diferencial de x. Muy bien. Luego, Sacar la integral de x más 1. mm, sacar la integral de x más 1. Vaya, en ese caso no podríamos, ¿verdad? Porque estaríamos sacando solo la integral de arriba. Lo que podemos hacer antes de integrar, ¿será que se puede hacer algo antes de integrar? Podríamos hacer lo siguiente. Este denominador distribuirlo en cada término del numerador, es decir, x entre x con exponente 1/2, más 1 entre x con exponente 1/2. Todo esto diferencial de x, ¿verdad? Si ven, no he aplicado la integral y lo que he hecho es válido porque cuando tenemos una suma de fracciones que tienen el mismo denominador, escribimos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Entonces lo hice de forma inversa. No ha alterado esta expresión. Luego, ¿qué podríamos hacer, verdad? Todavía no podemos integrar. ¿Qué podríamos hacer? ¿A qué es igual x entre x con exponente 1/2? ¿Alguien sabe? Mate 1, ¿verdad? Ajá. X a la 1/2. X con exponente 1/2. Muy bien. Antes de continuar, ¿verdad? ¿Todos comprenden por qué es x con exponente 1/2? Si no recuerdan, es cuando tenemos un cociente de potencia de igual base. Bueno, aquí le puse n y b. Puede ser m. Entonces, ¿qué sucede? Esto es, escribimos la misma base y al de arriba le restamos el de abajo. Siempre y cuando, ¿verdad? El de arriba sea mayor. Si n es mayor que m, para este caso. Entonces, aquí hay un exponente 1 que no le ponemos. Entonces, escribimos la misma base y a 1 le restamos el 1/2 de aquí. 1 menos 1/2 nos da 1/2. De ahí sale x con exponente 1/2. Más, y bueno, aquí simplemente lo podemos pasar hacia arriba, ¿verdad? Y nos va a quedar x con exponente menos 1/2. Diferencial de x. Si ven, hasta este punto no he aplicado nada nuevo, ¿verdad? Simplemente esto es algo que ustedes ya conocen o que tendrían que conocer. No sé si se comprendió esta parte. Sí, licenciado. Bien, ¿y los demás?
Sí se comprendió, Lick. Va, perfecto. Entonces ahora integramos, ¿verdad? Ahora sí, es la misma base con el exponente, perdón, aumentado en 1 y de igual forma, ¿verdad? Entre el exponente aumentado en 1 más x con exponente menos 1/2 más 1 y también aquí menos 1/2 más 1. Como integramos, agregamos la constante de integración y hay que hacer estas operaciones. X se mantiene arriba, ¿verdad? 1/2 más 1, ya habíamos dicho antes que eso es 3/2. Igual aquí nos va a quedar 3/2. Más, bueno, ya vamos a ver si es más. ¿Cuánto es menos 1/2 más 1? 1/2 positivo, ¿verdad? Operaciones con fracciones. Igual, menos 1/2 más 1 es 1/2 positivo. Porque en 1 hay 2/2. Si lo quieren, vaya, si no quieren usar la calculadora, ¿verdad? Menos 1/2. Y este 1 lo podemos escribir como 2 entre 2. Tienen la misma base y solamente escribimos la misma base, operamos los de arriba, ¿verdad? Menos 1 más 2, 1. De ahí resulta el 1/2. Pero bueno, esto es extra. Y ahora, ya solo para acomodar, ¿verdad? ¿Cómo podríamos escribir esta expresión? Nos va a quedar como 2 por x con exponente 3/2 sobre 3 más 2 por x con exponente 1/2, aquí me faltó poner la c, más la constante de integración. No sé si logran comprender cómo de aquí llegamos hasta aquí, ¿verdad? Si no, aquí lo explico, no hay ningún problema. Ajá, no sé si se lo va a comprender. Sí se comprende, Lick. ¿Sí lo puede repetir, por favor, licenciado? Vaya, lo que pasa es que utilizamos la misma propiedad que hace unos 2 ejercicios, creo. Lo voy a explicar con uno, ¿va? Y luego ustedes lo deducen para el otro. Si tenemos este x con exponente 3/2, que es el numerador, ¿verdad? Yo le puedo poner un 1 aquí abajo, porque esta expresión entre 1 nos da la misma, ¿verdad? O sea, es esto mismo. Y aquí abajo tenemos 3/2. Es decir, esta expresión es la misma que está aquí. Ahora utilizamos la propiedad que justamente utilizamos hace un momento. La nueva fracción es que el numerador es extremo por extremo, 2 por este nos da 2x con exponente 3/2. Y el denominador 1 por 3 nos da 3. Observe, de ahí resulta esta expresión. Y de forma similar este de aquí, ¿verdad? Entonces, no sé si ahora se lo va a comprender. Sí, Lick. Sí, licenciada. Vaya, muy bien. Y ahora para finalizar, podríamos dejarlo hasta aquí, está bien. Pero a mí siempre me gusta dejarlo en términos de raíz. Entonces ya como en términos de raíces tendríamos 2 por la raíz cuadrada de x al cubo entre 3 más 2 por la raíz cuadrada de x más c. Y esa ya es esta integral, ¿verdad? Este que teníamos que calcular. Ahí está. Entonces la integral de esta expresión es esto que acabamos de encontrar. Bien, no sé si hay preguntas ahora con este otro ejemplo. Bueno, perdón, lo voy a bajar hasta aquí. Esta expresión. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, Lick. Por el momento no, licenciado. Va muy bien. Veamos. Bien, esto de aquí solo lo voy a borrar, ¿verdad? Igual cuando ustedes revisen la grabación lo van a ver. Lo voy a borrar para hacer otra aquí a la par. De igual forma ya había quedado por aquí, ¿verdad?
Justamente es la misma expresión que teníamos aquí, así que no hay mucho problema. Veamos, ¿cuál sigue? El objetivo va a ser hacerlas todas. Lic, y el 1 medio es la X que dejó ¿Cuál, perdón? en el último ejercicio. Ajá. El 1 medio es la X. Vaya, ¿cuál un medio? Podría ser este un medio, perdón. Este No, un medio o este de aquí. no, el de abajo, el que está 2X 1 medio. Ajá. Porque Vaya, puso 2, 2, va- 2. justamente era la misma propiedad, ¿verdad? Que apliqué. La voy a hacer de todas formas. Imagínense, tenemos, ¿verdad? X con exponente un medio. Yo lo puedo escribir así, ¿verdad? Es esto de aquí. Y abajo tengo un medio. ¿Qué pasa si aplicamos la misma propiedad? Arriba nos va a quedar 2 por X con exponente un medio. Es decir, extremo por extremo. Muy bien. Y abajo, medio por medio. 1 por 1 nos da 1. Y cualquier expresión dividida entre 1 nos da la misma expresión. Entonces al final nos queda 2X con exponente un medio. Entonces por eso nos queda solamente esta expresión, ¿verdad? No sé si se logra visualizar ahora. Sí, Lic. Bueno. Bien, ahora están, quiero ver, esta sigue, ¿verdad? Bueno, podemos hacer, estas son bastante similares, miren, o sea, para que ustedes me entiendan. Aquí vamos a distribuir este por este, más este por este. Es bastante similar a la que hemos estado haciendo. Bien, podríamos hacer mejor, ya sea esta de aquí o esta otra. Y al final esta otra, ¿no? Para ir cambiando un poquito. Vale, entonces, entre estas dos, ¿cuál prefieren hacer? ¿Esta o esta otra? ¿Alguna? Esa Lic. Va, esta de aquí, muy bien. Va, observen que aquí cambió la variable de integración, ¿verdad? Pero también cambia el diferencial. Entonces, aquí la variable es t, el diferencial tiene que ser de t. Si fuera diferencial de x, todo esto es una constante. Y eso se integra mucho más rápido, ¿verdad? Bien, entonces, ayúdenme ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Ajá. Distribuir el denominador 5t. Vaya, pero ¿en quién los voy a distribuir? Por cada término de R. Vean. Es decir, no sé, es así. 2t entre 5t más 1 entre 5t. De esta manera. Faltaría el cuadrado en los numeradores. Así. Cuadrado. Así. Yo pienso de que como lo tenemos elevado al cuadrado, entonces sería como, Ujú. Siga. no me recuerdo cómo se llama, pero que lo ponemos el primero por el segundo, no, el Exactamente, propio del ¿verdad? producto del segundo y algo así. Vaya, primero aquí antes de poder distribuir, tenemos que desarrollar el cuadrado de este binomio. Ahí lo que están diciendo los compañeros es falso. Es decir, esto de aquí, si yo tengo a más b cuadrado, es distinto de a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad?
Entonces, no puedo hacer lo que me estaban diciendo todavía. O sea, ese es el procedimiento, ¿verdad? Pero antes de hacer eso, hay que desarrollar este cuadrado del binomio, ¿verdad? Entonces es, para los que no se acuerdan, el cuadrado de A más B es A cuadrado más 2A por B más B cuadrado, ¿verdad? Entonces, un pequeño paréntesis, les aconsejo que estudien bien todos los productos notables y factorización, porque en el examen repetido no pudieron factorizar estas expresiones. Por ejemplo, esta de aquí no la pudieron factorizar, ni esta otra. Inclusive algunos se confundieron con la diferencia de cuadrados. La hicieron de esta forma, ¿verdad? Cuando no es así. Entonces, aunque comprendan lo que estamos haciendo, pero si no pueden factorizar, se van a equivocar. Entonces, como extra, ¿verdad? Para los que les cuesta un poquito esta parte es estudiar toda la parte de factorización y de productos notables, porque se sigue utilizando y de hecho aquí lo vamos a seguir utilizando, ¿verdad? Ya vieron aquí, por ejemplo. Bien, ahora, regresando al problema, sería, ¿verdad? El cuadrado del primero. ¿Cuál es el cuadrado de 2t? Nos quedaría 4t cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Es decir, 2 por 2t por 1. Eso nos va a dar 4t más el segundo al cuadrado, que es 1 al cuadrado, nos da 1. Y eso entre 5t. Diferencial de t. Lo que hemos hecho es aplicar esta formulita en la parte de aquí arriba. Como les digo, es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ahora sí, ¿verdad? Lo que había dicho el compañero inicialmente. Ahora, si podemos distribuir ese 5t en cada término del numerador, nos va a quedar 4t cuadrado entre 5t más 4 quintos. Bueno, perdón, lo simplifiqué de un solo. 4t entre 5t. Y más 1 entre 5t. Y bueno, aquí va a pasar algo interesante. Bien. ¿Qué pasa si simplificamos, verdad? ¿Cómo nos quedaría cada una de las integrales? Primero, t cuadrado entre t nos va a dar simplemente t, ¿verdad? Entonces esto nos va a dar, y lo podemos ver así, 4 quintos de t. Más, aquí la t se nos va a ir y nos queda nada más 4 quintos. Y bueno, este no lo podemos simplificar, nos queda de esta manera. Pero lo podemos escribir así, miren. 1 quinto por 1 sobre t. Diferencial de t. Aquí me va a tocar dar otra regla anticipada porque este problema ya lo trae. Pero bien. Veamos. Hasta este punto, no sé si se ha comprendido todo de este ejemplo. Porque puso un medio sobre T. Sí, lo mismo le iba a preguntar. Un medio sobre t. El que tiene al final, multiplicando el 1 sobre 5. Este de aquí. Sí. ¿Por qué puse 1 sobre t, Sí, digamos? eso. Ah, vaya. Porque resulta que cuando multiplicamos fracciones, a por b por c por t, ¿alguien sabe cómo se multiplican las fracciones? Numerador con numerador, ¿verdad? Y denominador con denominador. Observen, esto de aquí lo puedo escribir de esta forma. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico? 1 por 1 nos da 1. 5 por t nos da 5t. Entonces lo puedo escribir de esta forma. Ahora, lo he escrito así para que ustedes luego visualicen algo, ¿verdad? Pero esta expresión es la misma que está aquí. Porque si utilizamos el concepto de multiplicación de fracciones y multiplicamos, o multiplicamos, ¿verdad? 1 por 1, 1. 5 por t. Aquí va, 5 por t nos da 5t.
Entonces, si ven, no ha alterado la expresión. ¿Se logra visualizar Sí, eso? Lick. Va, muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Bueno, entonces empecemos a integrar, perdón. ¿Cuál es la integral de 4/5 de t? Va, ponemos la constante, ¿verdad? Perdón. E integramos t. ¿Cuál es la integral de t? Diferencial de t. ¿Cuál es la integral, jóvenes? T al cuadrado entre 2. Muy bien. T cuadrado entre 2. Excelente. Más, ¿cuál es la integral de 4/5? 4/5 de t. 4/5 de t. Vaya, más 1/5. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre t? Vaya, aquí me voy a detener porque esta no me la van a poder responder, a menos que ya hayan visto integración antes. Vamos a hacer este caso particular para poder llegar a esta parte. Bueno, algunos de estos ejercicios que hemos estado haciendo son ejercicios de la parte 3 de la guía 6, ¿verdad? Por ejemplo, este es un ejercicio de esa parte. Pero igual, ¿verdad? Recuerden, esto no se va a evaluar en ese examen, sino hasta el próximo. Pero, vaya, ¿qué pasa? Calculemos por separado esta integral. 1 sobre x diferencial de x. Lo que nosotros pensaríamos, o lo que a lo mejor ustedes pensarían hacer es lo siguiente, miren. Yo cuando empecé a ver esto, lo que se me ocurrió fue hacer esto. X con exponente -1, ¿verdad? Diferencial de x. Ahora, integro y me quedaría x con exponente -1 y le tengo que sumar, ¿cuánto? 1, ¿verdad? Y sobre esto mismo. Vaya, más c. Resolvamos esto. Arriba, ¿qué me va a quedar? X con exponente. 0. 0. Y abajo, ¿qué me va a quedar? 0. 0. 0, ¿verdad? Y esto, X con exponente 0 me va a dar, a menos, si X es distinto de 0, me va a dar 1. Y abajo 0. ¿Y esto de aquí cuánto es, jóvenes? Es una indeterminación. Exacto, ¿verdad? Es algo que no está determinado. Entonces, para este tipo de integral, y este es un caso especial, resulta que la integral eso lo pueden poner aquí como una regla. De igual forma, después se lo voy a dar. La integral de 1 sobre x diferencial de x es igual al logaritmo natural de x más la constante de integración. Entonces, esta es otra regla. La regla de bueno, si tenemos la integral de 1 entre x diferencial de x, esto es el logaritmo natural de x más la constante de integración. Entonces hay que guardar esta regla, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Esto tiene sentido porque, analicemos, la integral, dijimos, ¿verdad? Que es una antiderivada. Entonces, ¿cuál es la función que tiene como derivada a 1 sobre x? ¿Cuál será esa función? Por lo que sabemos de derivada, ¿verdad? La derivada del logaritmo natural de x, ¿a qué es igual? A la Es derivada igual. de x sobre x. Es la derivada de x sobre x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. 1. 1. Es 1 entre x, ¿verdad? Entonces tiene sentido. Tiene sentido que la integral de 1 sobre x sea el logaritmo natural de x. Es decir, ¿verdad? La función cuya derivada es 1 sobre x es logaritmo natural de x. Entonces, en este ejemplo resulta que, en el ejemplo anterior, ¿verdad? Perdón, aquí, llegamos a este punto. ¿Cuál es la integral de 1 sobre t? Sería el logaritmo natural de t. Aquí me faltó escribir que este tiene que ser, perdón, el valor absoluto de x.
¿Por qué el valor absoluto de x, verdad? Porque el logaritmo de un valor negativo no existe. Entonces siempre se le pone el valor absoluto. El valor absoluto indica que siempre va a ser positivo esa cantidad. Entonces, en este caso, tenemos un quinto por, ¿cuál es la integral de 1 sobre t? El logaritmo natural del valor absoluto de t, más la constante de integración. Entonces, no sé si se logra comprender esta partecita de aquí. Sí, Lick. Muy bien, y ya simplificando, nos podría quedar, ¿verdad? Mitad 1, mitad 2. 2t cuadrado. 2t cuadrado más 4t más 1 por el logaritmo natural de t, es el logaritmo natural de t. Podríamos dejarlo por separado en una sola expresión. ¿Por qué lo dejo en una sola expresión, verdad? Porque al simplificar, ¿qué me quedó aquí? Me quedó 2t cuadrado sobre 5. Y observen que todos tendrían ya el mismo denominador, 5, 5, 5. Entonces puedo escribir el mismo denominador y sumar los numeradores, ¿verdad? Que sería 2t cuadrado más 4 por t, 4t, más el logaritmo natural de t. Y al final la constante. Bien, no sé si hay preguntas con este último paso o con la integral, ¿verdad? En general, si hay alguna duda o algo. Yo tengo una pregunta, Lick. Sí, adelante. Al integrar 4 quintos, ¿por qué queda con la variable t? Porque estamos utilizando esta regla de aquí. Quiero ver aquí. La regla de una constante por el diferencial. En general, ¿verdad? ¿Cuál es la integral de una constante? Es la misma constante multiplicado por la variable de integración. En este caso es k por x, porque x es la variable de integración. En este caso, 4 quintos. Aquí, ¿verdad? Solo tenemos 4 quintos, perdón. Entonces, al integral, como eso es una constante, al integrar, nos va a quedar la misma constante multiplicado por la variable de integración, que en este caso es t. Entonces, integrando tendríamos 4 quintos por t, ¿verdad? Que es la variable de integración, perdón. Entonces, no sé si se logra apreciar esa parte. Ya lo habíamos hecho por aquí también, cuando hicimos este de aquí. 2 diferencial de x, ¿verdad? La integral es 2 por la variable de integración, que es x. Y aquí lo hicimos por separado. Pero no sé si se comprende, Naomi. Sí, Lick, gracias. Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, permítanme. Voy a poner a cargar la computadora. Bien, ya está. Veamos. Ya hicimos varios ejercicios, ¿verdad? Entonces ustedes, quiero que hagan esto de aquí. Y luego me dicen cómo les da y si no les sale, pues ahí lo vamos a resolver, ¿no? Pero traten de hacerlo, ¿no? Les voy a dar ahí unos 5 minutos para que lo puedan hacer. Ese de ahí. Y me dicen qué respuesta les da. Bien, entonces pueden trabajarlo. Si necesitan que regrese a alguna parte o algo, me dicen, ¿verdad? Yo regreso. O si quieren que ponga alguna parte de la presentación también.
Bien, ¿ya lo hicieron? Ya lo hicieron, jóvenes. O lo plantearon. Está fácil, ¿no? Por ejemplo, Dylan, no sé si ya lo hizo. En eso estoy, Lick. Va, está bien. Sería de hacer lo mismo, o sea, las derivadas, lo mismo, la integral de los de arriba, y como lo de abajo es constante, o sea, el a y el b son una constante, solo sería de integrar el x cuadrado, también el 3x y el 5, y después solo poner las constantes. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Si ven, el A y el B, como se está integrando con respecto a X, pasan a ser constantes. Entonces solo hay que integrar el X cuadrado, el 3X, y bueno, aquí una constante, ¿verdad? Sería la constante por la variable de integración. Bien. Ahora sí, ya llegaron a la respuesta.
Veamos. Bueno, si ustedes quieren podemos acomodarlo, ¿verdad? No es necesario hacerlo, pero para que se logre visualizar de mejor forma yo lo voy a hacer. Por lo que expliqué hace un momento, ¿verdad? Con este de aquí, con la multiplicación de fracciones, igual. Puedo hacer esto, miren, puedo tener 1 sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado multiplicado por x cuadrado. Si yo multiplico 1 por x cuadrado, me va a dar x cuadrado. Aquí hay un 1 que no le vamos a poner, pero que sabemos que sí está. Y 1 por esto de aquí, nos da esto mismo, ¿no? Puedo escribirlo así. De igual forma aquí, puedo escribir esto que es constante por x, ¿verdad? Por la misma propiedad que expliqué hace un momento. Por esto de aquí, ¿verdad? Que me preguntaron. Menos esto. Diferencial de x. Ya que tenemos eso, simplemente integremos. Vaya, esto es constante, lo voy a escribir nada más. Simplemente lo vuelvo a escribir. Y ya está. ¿Cuál es la integral de x cuadrado? Al cubo sobre 3. Muy bien, x al cubo sobre 3. Menos 3 sobre la raíz cuadrada de a. Y la integral de x es X cuadrado sobre 2. x cuadrado sobre 2. Menos, como esto es una constante, ¿verdad? Cuando lo estemos integrando nos va a quedar esto por x, ¿verdad? Es decir, nos va a quedar 5 por la raíz cuadrada de b por x. Más la constante de integración. Ya luego, si lo quiero reacomodar, me va a quedar x al cubo sobre 3 por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Bueno, tal vez este x al cubo un poquito más al centro, menos 3x cuadrado sobre 2 por la raíz cuadrada de a, menos 5x por la raíz cuadrada de b más c. Ni siquiera, bueno, en este caso no vamos a racionalizar, ¿verdad? No es necesario hacerlo en este caso. Y ahí sería, ¿verdad? Eso es la respuesta. No sé si habían llegado a esa parte. Yo había llegado, pero antes del momento de simplificarlo, antes del último paso. Va igual, Pero, ¿verdad? Ajá. porque lo efectué de una sola vez y ahí mismo no lo separé. No sé si también sería válido. No, sí es válido. Yo lo hice para que todos logren ver, ¿verdad? O sea, para que vieran cuál es la integral, ¿verdad? No que perfectamente alguien pudo haber escrito, ¿verdad? Ah, la integral de x cuadrado, x cubo arriba y abajo me va a quedar el 3. O sea, directamente de este paso a este bien se puede hacer, ¿verdad? Yo lo hago aquí más detallado, ¿verdad? Para que todos logren comprender, pero sí es válido. Bien, no sé si todos lo comprendieron. ¿Se comprendió, jóvenes? Sí, Silic. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver un par de reglas que ya no están ahí en la presentación. Regla del logaritmo natural para la integración. ¿Cuál es la regla de integración? Ya la habíamos visto, ¿verdad? Sí tenemos. La integral de 1 sobre x, diferencial de x,
esto va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. Vamos a ver otras reglas por aquí. Regla de funciones exponenciales. Bueno, ahí le respondieron, sí, ¿verdad? Les voy a subir el documento. Solo que ahí me están recordando porque a veces se me olvida. Vale, ¿cuál es la regla de la integración para funciones exponenciales? Vaya, esta de aquí es la más básica. Vamos a poner aquí si u. Bueno, realmente no. Solo vamos a dar de esta forma. La integral de e a la x diferencial de x. Aquí va a ser igual. Resulta que la integral de e a la x es la misma e a la x y le sumamos la constante de integración. Resulta que este es un caso especial, ¿verdad? Porque pregunta para ustedes, ¿cuál es la derivada con respecto a x de e a la x? E a la X siempre. E a la x, exactamente. Entonces resulta que e a la x es igual que su derivada e igual que su integral. Pero mucho cuidado, ¿verdad? Siempre y cuando el exponente es x, ¿verdad? Si aquí el exponente ya es distinto de x, cambia la derivada y también la integral. Pero ese tipo de integrales lo vamos a ver por otro método. Bueno, si ustedes quieren ir adelantando, se llama sustitución simple. Entonces, cuando el exponente sea distinto de x, sea otra expresión, por decir algo, generalmente es caso de por sustitución simple, ¿verdad? Pero bueno, este sería S. Y si la base es distinta de E, es decir, si la base es A, ¿verdad? La integral es, por ejemplo, la integral de A a la X diferencial de X. Va a ser igual a 1 entre el logaritmo natural de la base por la misma función, más la constante de integración. Que de hecho esta es la misma regla que esta de aquí, pero como si la base es E, el logaritmo natural de E es 1, entonces nos va a quedar 1 entre 1 nos da 1, ¿verdad? Solo nos queda esta parte. Vale, entonces, estas son otras reglas que vamos a estar utilizando. Que de hecho con estas reglas y con lo que hemos visto ya se puede hacer la parte 3, creo, de la guía 6, donde está hay algunas integrales inmediatas, ¿verdad? Y bueno, eso es, ¿verdad? Hagamos unos ejercicios para practicar. Solo esto lo voy a poner aquí. Porque lo utilizamos aquí, ¿verdad? Luego aquí ya generalizado. Vean, una bastante sencilla, ¿verdad? Que ustedes en un minuto la van a resolver. No, un minuto, mucho tiempo, en unos 10 segundos. ¿Cuál es la integral de 2 sobre x diferencial de x? ¿Cuál será la integral de esa? Vale, si quieren ir por pasos, yo puedo hacerlo así, ¿verdad? Sacar este 2 y me va a quedar 1 sobre x diferencial de x. Bueno, recuerden, aquí voy por pasos, pero si ustedes los pueden saltar, perfecto, es perfecto. Porque así, ¿verdad? 2 por 1 sobre x nos da esta expresión. Ahora, ¿cuál es la integral de 1 sobre x? Ya habíamos dicho que es el logaritmo. El logaritmo natural de X. Muy bien, logaritmo natural de x más c. Si ustedes quieren aplicar propiedades del logaritmo, también es válido, ¿verdad? Ahí me quedaría el logaritmo natural de x cuadrado más c. Ahora, aquí le quité el valor absoluto porque al estar cuadrado, esto ya siempre va a ser positivo, ¿verdad? Entonces está de más el valor absoluto. Y ahí sería, ¿verdad? Esta es la integral de 2 sobre x
diferencial de x. ¿Se comprendió ese ejemplo? Veamos este otro. Uno sencillo, ¿verdad? La integral de 3 con exponente x. Diferencial de x. La regla es, ¿verdad? 1 sobre el logaritmo natural de la base, que en este caso es 3, por la misma función. En este caso es 3 con exponente x más c. Hasta ahí ya está bien, pero si lo queremos reacomodar sería 3 con exponente x, perdón, por el logaritmo natural de 3 más la constante. Y ya está. Bien, ¿alguna pregunta? Vale, quiero que ustedes, bueno, hagamos este y creo que ya con ese podemos ir finalizando, ¿verdad? Ya cubrimos las integrales inmediatas y luego vamos a empezar a ver los métodos de integración. Vale, otro sencillo. La integral de e a la x sobre 7 menos 4 sobre x diferencial de x. ¿A qué es igual eso de ahí, jóvenes? Ajá. Bueno, si ustedes quieren, ¿verdad? ¿Cuál es la integral de e a la x? Integral de e a la x sigue siendo la misma e a la x. Por lo tanto, entonces aquí tendríamos e a la x sobre 7 menos. ¿Cuál es la integral de 4 sobre x? Eso va a ser 4 por el logaritmo natural de x. Me va a tocar borrar esto. 4 por el logaritmo natural de x. Más la constante de integración. Y ya está, ¿verdad? Así de simple. Si ustedes quieren, podrían pasar al exponente, si no, no hay ningún problema. Pero ahí está. No sé si se comprendió. Sí, Lick. Vaya, muy bien. Bueno, entonces yo creo que si no hay ninguna duda, jóvenes, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya en la próxima clase, que ya esperaría que ya sea presencial, ¿verdad? Vamos a ver un método de integración. En la primera hora, ¿verdad? Y la otra hora tal vez solventar algunas dudas para el examen del domingo. Si tienen alguna pregunta antes de finalizar.